Bien, el Centro Desierto de Atacama, el Centro UC Desierto de Atacama ha venido trabajando insistentemente en temas de ciencia, en temas de educación y también en temas de tecnología. O sea, son esas tres líneas las que nos van a todos los componentes, todo el equipo componente del centro eh, unido, ¿no es cierto?, para cada cual desde su perspectiva, ¿no es cierto?, entregar su aporte. Entonces, el sello del CDA ya está, se podría decir, no es que vaya mutando en cada periodo, sino que se va fortaleciendo en sus ideas que van resultando mejor. Y yo te diría que para este nuevo periodo que se nos apronta, ¿no es cierto?, la ciencia va tomando cada vez más fuerza y, y la educación, ¿no es cierto?, que nosotros podamos proveer, o sea, cómo difundimos nuestros resultados, ¿no es cierto?, a la comunidad, es otro elemento de importancia también le vamos a dar su espacio, ¿no es cierto?, para que no solamente lo que levantemos como conocimiento desde el CDA, que en nuestras revistas científicas donde publicamos y en la universidad, sino que también sea también un legado para la comunidad en general, tanto la que habita en la región de Tarapacá, ¿no es cierto?, como a cualquier otra persona interesada en materias del desierto. Bien, claro, la ciencia, tú sabes, son preguntas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ciertas preguntas, ciertos problemas científicos que nos interesa profundizar, nos interesa tener una opinión, una respuesta, y por ende nosotros nos hemos abocado, ¿no es cierto?, en los últimos años, y principalmente mirando el nuevo periodo que comienza, ¿no es cierto?, a problemáticas como la desertificación, ¿no es cierto?, de la zona central de Chile, ¿no es cierto?, cómo avanza el desierto más bien hacia la zona central de Chile, lo que es el cambio climático, ¿no es cierto?, en el desierto, sobre todo en la zona costera donde nosotros trabajamos principalmente, cuál es la resiliencia de las comunidades, ¿no es cierto?, frente al cambio climático, frente al cambio global, ¿no es cierto?, a todo este cambio que es lo que es el concepto más común en las últimas décadas ya, ¿no es cierto? O sea, entonces, la interdisciplina, que es tu pregunta, es un tema clave porque hoy día los problemas ya no se pueden solucionar desde el punto de vista de una sola disciplina, cuando son al menos de este tipo de problemas que estoy mencionando, y necesitamos de la visión de cada uno de los participantes del equipo, entonces necesitamos el aporte de cada uno de ellos. Eh, si queremos hacer innovación, por ejemplo, en el desierto, como estamos gestionando hoy día proyectos, ¿no es cierto?, que relacionan la climatología con la energía solar, ¿no es cierto?, y con la agricultura, con la idea de innovar en procesos productivos, por lo menos a una escala local, ¿no es cierto?, que nos permita entender cómo con los recursos locales, naturales, llámese el sol, llámese la neblina, ¿no es cierto?, podemos gestionar y potenciar proyectos agrícolas, ¿no es cierto? O sea, cultivar en el desierto, que es algo que hoy día es súper limitado. Pero sí tenemos los recursos, ¿no es cierto?, disponibles para hacerlo no solamente en lugares donde hay agua de un río, por ejemplo, que son muy escasos, obviamente, en los oasis, sino que en lugares, por ejemplo, a lo largo de la costa, donde la neblina es muy constante, donde hay una energía, ¿no es cierto?, del sol que puede ayudar, ¿no es cierto?, a generar el funcionamiento, y el conocimiento que nosotros tenemos en la universidad, obviamente, de elementos de agricultura en el desierto, que obviamente es un apoyo. Entonces, los problemas hoy día, al menos los que enfrenta el CDA, son problemas interdisciplinarios y por lo menos los principales, ¿no es cierto? Entonces, por ende, nos interesa profundamente estar comunicándonos al interior del equipo y viendo cómo cada cual puede aportar. Claro, lo que pasa es que el CDA tiene una gran diferencia con los otros centros de la universidad, que es que se preocupa al mismo tiempo está su materia o su objetivo, ¿no es cierto?, de estudio en el sentido más general, es un territorio, es un lugar, es el desierto de Atacama. No está preocupado, ¿no es cierto?, como en otros centros, ¿no es cierto?, como un cambio global, ¿no es cierto?, o del agua, o de otros aspectos que estudian los otros centros, sino que más bien es un territorio y por ende dentro de un territorio ocurren infinitas cosas, ¿no es cierto?, infinitos procesos, infinitos problemas, infinitos
elementos estimulantes para estudiar. Entonces el CDA lo que hace en ese sentido es precisar dónde es más fuerte en cuanto a su capacidad y desarrollar esa investigación. Entonces la cualidad en ese sentido viene de todas maneras de parte de su equipo, o sea, el equipo que conforma el CDA, la gente, las personas, ¿no es cierto? La capacidad de formar un grupo humano que sea de gran productividad, ¿no es cierto?, a la hora de solucionar o de generar proyectos de investigación y de proponerse metas y cumplirlas, ¿no es cierto? Eso es el primer aspecto que yo destacaría, es decir, cómo cada uno de los integrantes del centro tiene una capacidad y un valor, ¿no es cierto?, una pasión por lo que hace que es bastante importante hacer notar. Así que ahí hay un detalle no menor en cuanto a nuestra cualidad. Lo otro importante, la otra cualidad es que nosotros tenemos presencia territorial o más bien presencia física en el desierto, ¿no es cierto?, a través de nuestra estación experimental Atacama UC, ¿no es cierto?, en Alto Patache. Es una estación que ya lleva muchos años, ¿no es cierto?, y ha evolucionado en el tiempo. Los primeros estudios que hicimos ahí fueron a mediados de los 90, y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, sigue muy vigente y cada vez más, y ha tenido una evolución, ¿no es cierto?, a cargo del profesor Pablo Oce, notable, llevándola, ¿no es cierto?, a generar, ¿no es cierto?, no solamente un lugar de encuentro de ciencia y levantamiento de datos, sino que también un espacio de intercambio con la comunidad de Iquique, ¿no es cierto?, y de Tarapacá en general, de educación. Entonces, ahí hay una cualidad súper importante, porque nosotros no estamos solamente en el laboratorio y en el terreno y nos volvemos a Santiago, sino que tenemos una presencia de alto interés, ¿no es cierto?, no solamente para nosotros, sino que para la comunidad local, que queremos potenciar absolutamente hacia el futuro. ¿Mm? ¿Qué otros aspectos puedo destacar del centro? Creo que otro aspecto importante, no sé si una cualidad, quizá un desafío, es cómo hemos venido desarrollando la idea de transformar la idea de desierto como un lugar vacío, carente a un lugar que está lleno, que tiene exuberancia, si tú quieres parecer bien explícito, en muchos aspectos. O sea, nuestro rol ahí es visualizar que el desierto tiene muchas posibilidades en muchos aspectos. O sea, no es un lugar abandonado por la naturaleza, no es un lugar que carece, ¿no es cierto?, de virtudes, sino que la forma como se adapta la vida a este lugar extremo, ¿no es cierto?, la forma como las comunidades han evolucionado en el tiempo ahí, en estos lugares extremos, lo considero una cualidad en el sentido de que nos puede enseñar mucho, por ejemplo, sobre lo que nosotros estamos viviendo hoy en día como cambio climático en Chile central. Saber afrontar esta hostilidad, esta sequía, ¿no es cierto?, no deja de ser un aspecto importante de atender, y lo considero como una cualidad en el sentido de nuestro rol y responsabilidad de difundir esta idea. O sea, por ejemplo, nosotros damos un curso, Desierto de Atacama, abierto a toda la universidad, y en ese curso hacemos ver de que el desierto es un lugar lleno de oportunidades y de vida, si tú quieres, ¿ya? Que es muy contrario a lo que los alumnos y la gente en general tiende a ver. Entonces ahí hay una cualidad, ¿no es cierto?, de transformar visiones que en parte pueden estar equivocadas, por ejemplo. La niebla siempre ha sido nuestro eje central de estudio. La niebla es uno de los elementos principales del paisaje del desierto costero, de la atmósfera, del clima, y es un bonito objetivo de estudio porque tiene una unión física, ¿no es cierto?, entre el mar, la tierra, que es el continente, ¿no es cierto?, y la biota, es decir, la biodiversidad, los animales, las plantas, ¿no es cierto?, que habitan en ciertos lugares de la costa, y hasta hace algún momento atrás, ¿no es cierto?, en la historia, el uso de la niebla por parte de las comunidades, bueno, igual todavía lo hacemos, de las comunidades, ¿no es cierto?,
originales, ¿no es cierto? Es decir, la niebla juega un rol principal en el desierto costero. eh, Nos permite entender el cambio climático, por ejemplo, nos permite entender la cambio de las condiciones del océano, nos permite entender la adaptación que tiene la vegetación, la biodiversidad en el desierto costero, nos permite entender cómo las comunidades antiguas, o sea, utilizaban este recurso de agua, ¿no es cierto?, que existe en el desierto costero. Entonces, el eje del desierto, el centro del desierto de Atacama es uno de los ejes principales, es el desarrollo, ¿no es cierto?, de la investigación de la niebla y sus diferentes usos o aplicaciones o estudio en términos de climatología, por ejemplo. Y por ende, los estudios que nosotros llevamos hoy en día tienen que ver con lo que te acabo de decir, es decir, cómo la niebla genera agua, es una generadora de agua, o sea, cómo nos puede proveer de agua en el desierto más árido del mundo, ¿no es cierto? Donde obviamente el agua es una limitante. Cómo el agua se relaciona con las plantas, o sea, cuál es el aporte que tiene la niebla a la biodiversidad local, esa es otra materia de estudio, no solamente en el presente, sino que cómo evoluciona durante los últimos 5.000, 3.000 años, por ejemplo. Es decir, cómo esta biodiversidad que está en el desierto se adapta a esta condición, ¿no es cierto?, de una niebla constante, pero variable al mismo tiempo en ciertas escalas de tiempo. El CDA tiene una rama importante que hemos venido potenciando últimamente, pero que ya viene de tiempos del profesor Horacio Larraín, ¿no es cierto?, que es la arqueología, es decir, la ocupación del espacio por parte del hombre antiguo, la actividad que desarrolla actualmente Virginia McCrosty, ¿no es cierto?, con estudios bien notables, no solamente en la zona interior del desierto, sino que también en la zona costera. Y entonces, mi visión, ¿no es cierto?, del estudio que hacemos no son elementos singulares, no son disciplinas singulares, no son objetos de estudio singulares, sino que es más bien el funcionamiento del sistema natural cultural. ¿Mm? Eso se podría resumir, es decir, claro, tenemos individualmente estudios de energía solar, ¿no es cierto?, que realiza Rodrigo Escobar, que tiene eh, mucho trabajo, ¿no es cierto?, que está abocado principalmente a esa temática, pero nos interesa como centro, ¿no es cierto?, más bien, y los temas también, no puedo dejar de mencionar los temas de sustentabilidad que desarrolla el profesor Pedro Alonso, ¿no es cierto? Pero el interés, como lo venimos conversando, es básicamente es cómo integrar todos estos elementos en una mirada más bien holística, una mirada sistemática. Eh, Cómo la energía solar se desarrolla con la niebla y con la agricultura para formar una actividad productiva local, cómo estudiamos el océano, la niebla y la biodiversidad para entender que este es un sistema natural interconectado, en el cual lo que haga el océano va a determinar lo que hagan las plantas, básicamente, en el continente, y así sucesivamente. Entonces, es una mirada, obviamente, desde la geografía, eh, una visión bien humboldtiana, ¿no es cierto?, porque nos permite entender realmente cómo funcionan las cosas, más que separarlas, más bien o integrarlas. Así que ese es el objetivo de estudio. Sí, tenemos relaciones muy cercanas, ¿no es cierto?, que hemos venido desarrollando con la Universidad de Tarapacá, eh, no solamente, o sea, con varios departamentos de la Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, o al menos dos, con la idea de potenciar, ¿no es cierto?, relaciones al interior del país, ¿no es cierto?, todo el conocimiento, la experiencia que tienen las universidades del desierto de Atacama, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Universidad de Tarapacá es de gran valor para nosotros y por ende hemos generado intercambio a través de nuestro equipo con esa universidad, ¿no es cierto? Hemos generado proyectos, ¿no es cierto? Hemos generado postulaciones varias para poder ir generando un equipo local, ¿no es cierto? Un equipo local bien potenciado y hemos tenido buenos resultados.
Hay proyectos que son macros, grandes, que también hemos desarrollado con mucho éxito. Éxito me refiero porque trabajar en el desierto no es lo mismo que trabajar en la esquina de la casa, ¿no es cierto? Implica ir a un lugar súper remoto, implica andar por lugares donde no hay camino, implica acceder si tú quieres estudiar el desierto costero muchas veces no tiene caminos, entonces tienes que hacerte camino al andar, básicamente, ir a instalar estaciones meteorológicas a lugares donde solamente los más audaces pueden llegar, es decir, tiene un nivel de riesgo, obviamente. Pero hemos ido avanzando mucho desde hace mucho tiempo con eso y estamos muy bien, hemos avanzado bastante. Entonces, en ese respecto, hemos generado proyectos con la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Somos parte del proyecto de The Earth at the Dry Limit, ¿no es cierto?, que es un consorcio de universidades alemanas también, principalmente a cargo de la Universidad de Colonia, donde se pretende estudiar cómo ha evolucionado la vida, ¿no es cierto?, y cómo evolucionan la naturaleza, ¿no es cierto?, en este ambiente carente de agua, ¿no es cierto?, por eso se llama la Tierra en este lugar donde está al límite de la aridez, básicamente. Entonces, ahí hay proyectos muy interesantes en los cuales hemos venido nosotros aportando desde nuestro quehacer y básicamente, como decía originalmente, hoy día tenemos la red meteorológica, incluida la captación de agua de niebla, más importante, diría yo, instalada en un sector en particular del desierto, con miras de entender la dinámica, ¿no es cierto?, del clima y de la vegetación en la zona costera del desierto de Atacama. Y eso es parte de un convenio que tenemos, ¿no es cierto?, de un proyecto en desarrollo que tenemos con la Universidad de Heidelberg y también con la Universidad de Colonia. Dejar a todos invitados a participar del CDA. Hay mucho por hacer, hay muchas temáticas entretenidas, no solamente a nivel de ciencia, sino que a nivel de sociología, a nivel de sociedad, ¿no es cierto?, a nivel de culturas, ¿no es cierto?, de cambio climático, de resiliencia, que a veces a nosotros nos quedan grandes y necesitamos más manos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo está la estación Alto Patache, es un lugar que está abierto, ¿no es cierto?, a investigar, a crear nuevo conocimiento para la universidad, ¿no es cierto?, y para la comunidad del desierto. Así que nada, dejar abierta la invitación. Eso es lo principal que me gustaría dejar como mensaje para que se entienda que este es un trabajo en el cual todos podemos participar y aportar.